¿Qué crees que pasaría si te digo que alguien desayunó 24 huevos? No en un año, sino en un solo día. Y no solo un día, sino todos los días durante un mes completo. Suena a locura, ¿verdad? Porque seguro te han dicho que comer tantos huevos tapona las arterias, sube el colesterol y te lleva directo al hospital. Pero ¿y si te dijera que no solo no se enfermó, sino que mejoró su salud? Piénsalo un momento. ¿De verdad un alimento tan natural como el huevo puede ser el enemigo? Hoy vamos a romper ese mito juntos, con ciencia, con ejemplos reales y con el famoso experimento de los 720 huevos. Así que prepárate, porque después de este video, jamás volverás a ver un huevo de la misma manera. El protagonista de esta historia es el Dr. Nick Norquist, el médico que desafió uno de los mitos nutricionales más arraigados, que el huevo sube el colesterol y daña tu corazón. Un joven brillante con doctorado en fisiología por Oxford y estudiante de medicina en Harvard, decidió hacer un experimento radical: comer 24 huevos al día durante 30 días seguidos, sumando 720 huevos en un solo mes. Todo para poner a prueba la teoría de que el colesterol dietético, especialmente el de los huevos, eleva el colesterol LDL, el famoso colesterol malo. ¿Y cuál fue el resultado? Al finalizar, su colesterol LDL disminuyó un 18% y el HDL, conocido como el colesterol bueno, se mantuvo o incluso subió ligeramente. ¿Cómo puede ser esto posible? La respuesta está en el metabolismo del colesterol y te lo voy a explicar. ¿Qué es el colesterol y para qué lo necesitamos? El colesterol es una sustancia fundamental para la vida, no es nuestro enemigo. Sin él, simplemente no podríamos vivir. El colesterol es la base de la membrana celular, permite la producción de hormonas sexuales como la testosterona y el estrógeno, participa en la síntesis de vitamina D y forma parte de las sales biliares que nos ayudan a digerir las grasas. Cuando hablamos de colesterol en sangre, en realidad hablamos de lipoproteínas que lo transportan, que son el famoso LDL y el famoso HDL. Diferencias entre LDL y HDL. El LDL o lipoproteína de baja densidad es esencial porque transporta el colesterol desde el hígado hacia los diferentes tejidos del cuerpo. Allí se utiliza para producir membranas celulares, hormonas esteroides y vitamina D. Sin embargo, cuando los niveles de LDL en sangre son demasiado altos o cuando estas partículas se oxidan debido al estrés oxidativo, comienzan los problemas. Cuando el LDL se oxida, las células del sistema inmune, especialmente los macrófagos, lo reconocen como un elemento dañino. Estos macrófagos intentan engullir el LDL oxidado en un proceso que genera células espumosas. Estas terminan acumulándose en la pared interna de las arterias. Esta acumulación forma las placas de ateroma, lo que conocemos como aterosclerosis. Esto estrecha y endurece los vasos sanguíneos. Con el paso del tiempo, esto puede derivar en enfermedades cardiovasculares graves como infartos de miocardio o accidentes cerebrovasculares. Por el contrario, el HDL o lipoproteína de alta densidad cumple funciones protectoras. Este colesterol bueno actúa como un sistema de limpieza o de reciclaje. Recoge el colesterol excedente de los tejidos y de las paredes arteriales y lo transporta de vuelta al hígado. Allí, el colesterol puede ser reutilizado o excretado a través de la bilis. Este proceso se llama transporte reverso de colesterol y es clave porque previene la acumulación dañina en las arterias. Además, el HDL posee propiedades antioxidantes y antiinflamatorias que ayudan a proteger el endotelio vascular, es decir, el revestimiento interno de los vasos sanguíneos. Por eso, no se trata solo de tener niveles bajos de LDL, sino también de mantener niveles adecuados de HDL para que el equilibrio en el transporte de colesterol se mantenga y reduzca el riesgo cardiovascular. El metabolismo del colesterol y su regulación. Nuestro cuerpo es muy sabio. Cerca del 80% del colesterol lo produce nuestro propio hígado. El 20% restante viene de lo que comemos. Cuando consumes más colesterol, como ocurre al comer muchos huevos, tu cuerpo reduce la producción interna. Este fenómeno ocurre gracias a la inhibición de una enzima clave, la HMG-CoA reductasa. Además, el hígado regula la captación de colesterol circulante mediante los receptores LDL. Incluso en el intestino, cuando comemos más colesterol,
El cuerpo reduce la absorción y aumenta la excreción intestinal mediante los transportadores específicos. Por eso, si tu metabolismo está sano, el colesterol en la dieta no se traduce directamente en más colesterol en sangre. Es importante saber que durante los años 60 y 70 se popularizó la idea de que comer colesterol aumentaba el riesgo cardiovascular, pero estos estudios eran limitados y confundían correlación con causalidad. Hoy sabemos que existen personas hiperrespondedoras, un porcentaje pequeño que sí eleva su colesterol con la dieta, pero la mayoría no experimenta cambios significativos. Estudios recientes como el Prosperity Trial en 2024 mostraron que consumir 12 huevos por semana no afecta negativamente el perfil lipídico, ni siquiera en personas mayores. Otros estudios y ejemplos extremos. El caso del Dr. Norwich no es el único. El atleta y biohacker Ben Greenfield comió 30 huevos al día y solo tuvo un aumento transitorio del colesterol, con predominio de HDL. A esto se suma que los huevos no solo son colesterol, tienen fosfolípidos, colina que protege el hígado y antioxidantes como la luteína y la zeaxantina que cuidan tus ojos. El equilibrio natural del cuerpo sano. Un cuerpo sano siempre busca el equilibrio. A esto le llamamos homeostasis. Esa capacidad que tiene el organismo para autorregularse y mantener constantes internas incluso cuando cambian las condiciones externas, como en este caso la dieta. Cuando aumentamos el colesterol que ingerimos en los alimentos, el cuerpo, muy particularmente el hígado, pone en marcha una serie de mecanismos compensatorios muy sofisticados. Primero, disminuye la producción interna de colesterol, porque el hígado es el principal órgano productor de colesterol endógeno. En segundo lugar, el hígado incrementa la excreción de colesterol a través de la bilis, un líquido digestivo que no solo ayuda a digerir las grasas, sino que también es una de las principales vías por las cuales el cuerpo elimina el exceso de colesterol. Y el tercer mecanismo es que el cuerpo modula la absorción intestinal del colesterol. Cuando el colesterol de la dieta aumenta, el intestino reduce la cantidad que absorbe y esto se logra gracias a proteínas transportadoras especializadas. Estos procesos en conjunto explican por qué el Dr. Norwich, en sus experimentos personales con la dieta, observó que sus niveles de colesterol LDL disminuyeron en un 18% pese a consumir más colesterol. Su cuerpo supo adaptarse, porque el problema no siempre es cuánto colesterol comemos, sino cómo responde nuestro cuerpo a ese consumo. Y eso depende en gran parte de la salud metabólica y del correcto funcionamiento en estos mecanismos de regulación. Por eso, en personas sanas y metabólicamente flexibles, el colesterol dietético no tiene el impacto negativo que por mucho tiempo se pensó. Entonces, ¿cuántos huevos es demasiado? Y no es que todos debamos comer 24 huevos al día, pero sí sabemos que 3 a 6 huevos diarios son seguros para la mayoría de personas sanas. El problema no es el huevo, sino tu genética, tu estado metabólico, el contexto de tu dieta general, si eres activo o sedentario. Por eso, antes de demonizar el huevo, mejor revisa tu salud metabólica y tu perfil lipídico. El colesterol no es el villano que nos pintaron. La ciencia moderna lo confirma. El experimento de los 720 huevos no es un reto para replicar, pero sí una evidencia de que el cuerpo regula inteligentemente su colesterol. La salud cardiovascular no depende de contar huevos en el plato, sino de mantener un metabolismo sano, comer una dieta equilibrada, hacer ejercicio, dormir bien, controlar el estrés. Si este video te sirvió, suscríbete, activa la campanita y comparte con ese amigo que le tiene miedo al huevo. Y ahora es tu turno. Dinos en los comentarios, ¿cuántos huevos comes tú al día? ¿Has sabido de alguien que al comer más de 2 huevos al día sufra de hipercolesterolemia? Nos gustaría saber qué piensas al respecto. Sin más, nos despedimos. Nos vemos en el próximo video.